Hola amigos míos, me da mucho gusto saludarlos. El día de hoy vamos a hablar de si dejas tu vida al ahí se va, ten cuidado que ahí se irá. Varios amigos del canal, cosa que me llamó mucho la atención, me recomendaron el libro de Morir con Cero. Es un libro de un autor llamado Bill Perkins. Y lo empecé a leer ayer y déjenme decirles que lo voy a leer con mucha calma porque estuve buscando información respecto del libro, puntos de vista, puntos a favor, puntos en contra de la historia de Bill Perkins. Y algo que me llama la atención es el subtítulo, porque el título es Morir con Cero, pero dice, sácale todo el provecho a tu dinero y a tu vida. Y cuando una persona, al menos está en mi edad, independientemente de que tú tengas 30, 40, o 50, o 60, o 70, o 80, o 90, pues sí hay que aprender a sacarle el mayor provecho, tanto al dinero que tenemos como a la vida que tenemos, al activo más valioso que poseemos y que a veces cuando somos jovencitos no nos damos cuenta que es un activo importantísimo, que es el tiempo. Creemos que la vida va a ser eterna, que va a durar mucho tiempo y que de alguna manera ahí se va, y ahí se va, y ahí se va, y ahí se va. Y cuando te das cuenta, tienes 64 años en mi caso y digo, wow, ya se fue la mayoría, queda una minoría. Pero eso no es motivo de tragedia, yo creo que es motivo de conciencia, yo creo que es motivo de observación. Y entonces dije, el libro me lo voy a llevar poco a poquito, bocado a bocado, como se disfruta una buena comida, que no te atrabanques como si tuvieras que llegar a trabajar en media hora y te tragas la comida y arrancas a correr, sino que realmente nos vayamos dando el tiempo de irlo disfrutando y de irlo compartiendo. Entonces dije, no quiero hacer un resumen, mejor quiero ir masticándolo, disfrutándolo, compartiéndolo contigo y que le vayamos sacando provecho. La frase con la que empecé el video es una frase que yo me digo y me he dicho muchas veces y probablemente me la has escuchado porque me encanta decirla. Si dejas tu vida al ahí se va, ten cuidado que ahí se irá. Y si me estás viendo y tienes 30 o 40 años, ponle especial atención, porque a los 30 o 40 años incluso, tal vez a los 40 ya no tanto, pero a los 20 sí, creemos que la vida es tan larga que dejamos la vida al ahí se va y vas disfrutando y vas usando el tiempo, lo vas derrochando y de pronto te das cuenta que ya no hay tanto, que ya has tomado decisiones, que ya has llegado a ciertos resultados, buenos o malos, que has llegado a aprendizajes, hayas sido dados por buenos maestros o por golpes de la vida, pero nunca es tarde para decir, a partir de hoy no dejo la vida, ahí se va, tomo las decisiones de mi vida. Y entonces, hablemos hoy de optimizar la vida. Una pregunta que nos podemos hacer en el momento de la vida en que estemos, porque esto lo he dividido en preguntas, más que nada es, ¿qué es lo que realmente importa? ¿Qué es lo que realmente importa para mí? Y esto va cambiando muchas veces con el paso de los años. Por ejemplo, cuando yo tenía 20 años, lo que para mí importaba era tener una casa grande, tener un carro lujoso, tener un grupo social que fuera importante, que fuera llamativo, que tuviera yo acceso a una serie de sitios o de lugares o de clubes. Esas son las cosas que a mí me importaban. Y que te digo una cosa con todo respeto, hoy me importan un bledo. Verdaderamente hoy, una de las cosas que creo que es de lo más valioso que vamos aprendiendo con la edad, es a que te importe lo que otra persona pueda decir. El otro día, un amigo, más bien, es un amigo, pero es mi hermano, vino de visita a Mérida y nos fuimos mi cuñada, mi hermano y yo a comer a un restaurante espléndido, señores. Cuando nosotros teníamos 40 años, os estamos hablando de hace 20 años, disfrutábamos mucho en la Ciudad de México ir a visitar los mejores restaurantes, los más elegantes, los más sofisticados, lo mejor que podíamos obtener en el momento en que estábamos viviendo, un momento de éxito
colectivo y que lo estábamos disfrutando. Hay un restaurante en Mérida que yo tenía muchas ganas de conocer, pero no quería ir solo, aunque yo disfruto mucho ir a los restaurantes solo porque observo menús, observo a los meseros, observo a los comensales, observo todo. O sea, yo soy un observador apasionado. Pero aquí yo decía, no, tengo ganas de ir a disfrutarlo con alguien. Y qué mejor oportunidad que disfrutarlo con mi cuñada y con mi hermano, con quien la paso tan bien y converso tan sabroso. Y entonces cuando llegamos el lugar era verdaderamente hermoso. O sea, es una casa, un palacete del Paseo de Montejo de la ciudad de Mérida, que lo rescataron con un gusto extraordinario, que está decorado con un gusto extraordinario, que tiene un menú extraordinario. Y entonces una de las primeras cosas que me dicen es, ¿qué va usted a tomar? Y le digo, quiero una copa de vino. Y me dice, tengo Merlot y Pinot Noir. Es francés. Y le dije, ¿y eso es todo lo que hay? Sí, porque yo no soy tanto de vinos franceses y no es nada ni a favor ni en contra. Me gusta mucho un Malbec argentino o me gusta mucho, por ejemplo, un Tempranillo español y pueden ser incluso vinos económicos, no tienen que ser vinos caros. Pero el mesero en este caso me decía, es francés. Como cuando éramos niños y decíamos, oye, ¿te gusta mi camisa? Es de París. O sea, cosas por el estilo. Y luego nos trajeron el plato, pedimos pescado. Los tres, curiosamente, pedimos pescado. Señores, el plato estaba de museo. Y el sabor estaba delicioso. Pero ya todo ese protocolo y toda esa explicación del mesero y entonces la salsa de un lado y la gota y el punto y usted, para que entonces el paladar, descubrí que me sobraba. Yo dije, yo lo que quiero es comer. Yo lo que quiero es disfrutar. Yo lo que quiero es conversar con mis hermanos. Y te vas dando cuenta cómo la vida va cambiando y cómo tus prioridades van cambiando. Y entonces empiezas a darte cuenta que si esto hubiera sucedido a los 40 años, cuando yo tenía 40 años, lo que realmente me hubiera importado quizá en esa época era toda esa parafernalia del mesero, del restaurante, del lugar, de la exquisitez, de la decoración del plato. Yo decía, podría estar en cualquier otro sitio, podría estar en una cafetería común, porque lo más valioso lo tengo conmigo, que es mi cuñada y mi hermano. Es una conversación sabrosa. Claro, un plato rico está genial, pero no siempre es necesario. Cuando empiezas a ir más allá de la forma de las cosas, ojo, no me peleo con un buen restaurante, no me peleo con una buena copa de vino, no me peleo con una buena circunstancia. Lo que estoy tratando de extraer de lo que te estoy diciendo es que aprendamos a valorar lo que realmente importa. Yo con mi hermano, que me llevo tan bien con él, nos sentamos con un tempranillo no necesariamente caro en esta misma sala desde donde te estoy hablando y nos echamos unas conversaciones donde componemos el mundo y la pasamos genial porque nos compartimos en lo que verdaderamente importa. No importa en qué momento de tu vida estés, qué edad tengas, pero esa sí es una pregunta que vale la pena que te hagas cuanto antes. No sufras por las cosas superficiales. Enfócate en poner tu energía en lo que verdaderamente importa. Lo segundo es, si algo, por ejemplo, cuando tienes un conflicto, es realmente relevante. Mientras más jóvenes somos y más nutrido está nuestro ego, de pronto parece demasiado relevante ganarle a la otra persona, demostrarle que tenemos la razón, demostrarle que esté equivocado. Y cuando empiezan a pasar los años, te empiezas a dar cuenta que es más relevante y más importante mantener un buen estado de paz y a veces una buena relación, incluso cediendo el punto de vista. Si yo en determinado momento te digo que algo es azul marino, y tú me dices que es azul plúmbago, por decir cualquier cosa, ¿cuánto tiempo me puedo perder discutiendo, incluso llegar a un pleito para saber cuál es el tono de azul? ¿Dónde está realmente el sentido de lo que se quiere comunicar? ¿Dónde está realmente el valor, lo que realmente importa, para no perdernos
en luchas egocéntricas que incluso deterioren nuestras relaciones, sino realmente usar el tiempo a favor de nuestras relaciones. Lo tercero es, ¿dónde está el mayor valor de este día? Cuando realmente, como cuando entrevistamos a Rolando Castro, ese psicoterapeuta que es un ser humano extraordinario, que tiene 83 años y que dice, yo ya no hago proyectos a largo plazo, ya no lo puedo hacer. Ya no puedo hacer un proyecto a 20, 25 años, como cuando tienes 20 años y dices, cuando yo sea grande voy a ser bombero. Bueno, se lo decíamos a los 10, o cosas por el estilo. Pero cuando realmente empiezas a ver dónde está el tiempo que se ha ido y el tiempo que queda, y empiezas a valorar más el valor del tiempo, yo aquí te invitaría a que hicieras una reflexión. ¿Dónde está el valor de este día? Mañana no sé si voy a estar, nunca sabemos si mañana vamos a estar, Digo, ahora acabamos de ver en las noticias que murió Ernestina Sodi exactamente a mi edad, a los 64 años. Vemos la tragedia de lo que ha surgido en Valencia y cómo las circunstancias de la vida de muchas familias ha cambiado de la noche a la mañana. Hay que sacarle provecho al día de hoy, señores. No sufrir por esos futuros largos, no sufrir por lo que a lo mejor sucede, no sufrir por... Es decir, ¿dónde está el valor del día de hoy? Hoy, ejemplo, algo que yo procuro, y es una manera en que hablaremos de esto en otro video, pero procuro hacerlo rutinario, es yo me levanto y lo primero que hago son unas sentadillas, a lo que hago son unas lagartijas, tomar una vitamina, tomarme un café al que le pongo, ¿cómo se llama? No son cartílagos, señores, ayúdenme. ¿Cómo se llama? Colágeno, y para mantener mis articulaciones. O sea, me empiezo a cuidar y empiezo a pensar, ¿qué voy a hacer con el día de hoy? ¿Me voy a cocinar en casa? ¿Voy a llamar a alguien? ¿Voy a visitar a alguien? ¿De qué voy a leer? ¿De qué voy a grabar mi video? Es decir, no dejo mi vida al ahí se va. No dejo mi vida que funcione solo. Si alguien me llama, abriré la boca. Si abro el refri y encuentro algo, pues comeré algo. No, señores, yo lo construyo. Tú constrúyelo. ¿Qué quiero hacer? ¿Qué tengo? Tengo una lata de atún, una lata de verduras y un poco de mayonesa. Hagamos una ensalada de atún con mayonesa. No tengo galletas saladas o galletas de soda, como le llames, y lo quieres y tienes el recurso y tienes el tiempo, baja la escalera, ve a buscar a la tienda y cómprate unas galletas. No dejes tu vida al ahí se va. Hoy es la oportunidad que tengo para ser feliz y para sacarle partido a mi día. Y si hoy sucede algo, lo que esté sucediendo hoy, viene el otro punto. Todos los días valdría la pena hacer agradecimiento por lo que hemos vivido. El otro día alguien me dijo, ¿yo de qué voy a agradecer si ni siquiera elegí nacer? Esto nos lleva a muchas consideraciones y muchos temas en los que no me voy a meter, porque depende de la filosofía, depende de la ciencia en que lo veas, vendrá que si hay elecciones o no, pero ya estás acá, y si ya estás acá, por la razón que sea, ¿vas a vivir sufriendo en el desagradecimiento? ¿O es mejor agradecer lo que tienes? Porque finalmente ya estás, si ya llegaste a la fiesta, aunque tú pienses que no has sido invitado, y ya estamos en la fiesta, pues tienes dos opciones: criticar a los músicos, criticar a las luces, criticar la comida, criticar absolutamente todo y decir a mí nadie me invitó, o decir ya estoy en la fiesta, señores, vamos a sacarle el mayor partido posible y vamos a agradecer las cosas que podemos disfrutar. Y en conclusión te diría que, señores, cuando no dejamos la vida al ahí se va, es porque aprendemos a pasar menos tiempo despilfarrando el tiempo y empezamos a usar el tiempo para optimizarlo. ¿Y en qué lo optimizamos? En vivir. No importa la edad que tengamos. Ya estamos en la fiesta. Qué bueno, ya se me torció la pierna, ya se me torció el ojo. Yo conozco mucha gente que va teniendo cosas, pero en el momento en que estés, pues elige lo mejor posible. No lo dejes al ahí se va. Y recapitulo los puntos. Piensa el día de hoy, ¿qué es lo que realmente importa en mi vida? ¿Es realmente relevante de lo que estoy hablando
lo que estoy aprendiendo, lo que estoy discutiendo? ¿Dónde está el mayor valor de este día del que puedo sacar provecho para disfrutar la fiesta que estoy viviendo? ¿Qué aprendo del pasado para soltarlo y no seguir como con una roca cargada en la espalda, para avanzar más ligero con un aprendizaje, para mejorar un poquito, cualquier cosa poquito que pueda yo mejorar de mi vida, mejorarlo? ¿Y cómo despilfarro menos el tiempo en quejas, en pleitos, en sufrimientos, en todas esas cosas que no sirven para nada, y uso toda esa energía para decir, mañana no sé si hay fiesta, pero hoy sí hay fiesta y hay que sacarle el mayor partido? Señores, les recuerdo que sus comentarios, si tienen un like y un corazoncito, es que ya los he leído, los aprecio todos los días, los leo todos los días y verdaderamente los valoro mucho. Les mando un cálido abrazo, espero que estén muy bien y por supuesto espero que sigamos en contacto en nuestro próximo video. Hasta pronto.